bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a El Descanso, un podcast para gente que no descansa, producido por Periodismo de Barrio y con la conducción de Elien Real Jaén y Adira Álvarez Betancourt. Hola, Lien. Hola, ya estamos aquí. Ya estamos acá. Bueno, ya sé que extrañaste esto tanto como yo y que has tenido en este año muchísimos aprendizajes, al igual que yo. El 2023 ha sido como el año más largo de mi vida. He pasado por muchísimas cosas. ¿Dónde estás tú hoy? Después de un año. Después de un año, bueno, estoy quizás redescubriéndome, reinventándome, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Y repensándome también como cuidadora, aunque es complejo que me esté repensando como cuidadora a estas alturas, porque ya casi que mi sujeto de cuidado, que es mi hijo, cada vez me necesita menos. Comienza a necesitarme más mi mamá, o sea, estamos transitando de una responsabilidad de cuidados a otra. Debe ser un cambio un poco a nivel emocional. Es muy raro. Pasas de un niño, adolescente, casi jovencito, que ha ido transitando por todas las necesidades de... Son diferentes necesidades. Sí, claro. sí. Y de pronto estamos entrando a una persona que siempre fue quien me cuidó, que siempre fue quien me apoyó, que ahora está necesitando que yo sea quien cuide, sea quien apoye, sea quien apapache, quien sea un poquito más tierna, un poquito más comprensiva, un poquito más paciente, y que además no sea consciente de que está necesitando eso de mí. No, sí, mamá, lo necesitas, ya lo necesitas. Creo que eso hemos hablado en la primera temporada del Descanso. Cuando las personas mayores que nos han cuidado toda la vida, entonces tienen que estar nuestra compañía, ¿no? Hacia la vejez. Esa es una de las cosas interesantes que tiene el descanso, al menos para nosotras. Está yendo más allá de ese ratico en que conversamos, sino que continuamos de algún modo aprendiendo, entrenándonos, desmontando cosas que creíamos de los cuidados a lo largo de ese devenir cotidiano, esas situaciones que vamos viviendo. Creo que todo el mundo, incluso hasta el equipo de producción, lo está sintiendo. Sí, el descanso definitivamente va más allá de ser un podcast, de ser un producto periodístico, de tribu también y de comunidad. Yo tengo la comunidad que hemos creado y es algo de lo que me siento súper orgullosa. Y debemos seguir trabajando con esa comunidad. Creo que toca en esta segunda temporada que actuemos un poco más con esa comunidad y que actúen también con nosotros. Esta segunda temporada es otra etapa, otro momento. Te digo que es más importante hacer comunidad entre los que quedamos en Cuba. Cada vez más se van las personas. Ese es nuestro tema hoy, precisamente. Tenemos además la posibilidad de contar con testimonios de personas que están cuidando en condiciones muy especiales. Sí, pero antes de pasar a los testimonios, yo quiero un poco quejarme. Empezó a quejarse. Para mí este tema es bastante, vamos a ponerle polémico. El tema de la migración, cuando es el hombre de la casa el que migra y cuando es la mujer. Y cuando quienes quedan a cargo son, digamos, personas ancianas. Y los hijos. E hijos, hermanos. Para mí es bastante polémico porque con toda la migración que ha habido en los últimos años en Cuba, por toda la situación y toda la crisis que hay. Desde 2019 estaba leyendo en un artículo que salió en El País, la feminización de la migración ha aumentado. Pero hablando de moralidades y de cómo se nos juzga a veces a las madres por dejar hijos. ¡Qué fuerte! Es que yo tenía que hablar de esto. ¿Por qué a los padres, por ejemplo, o a los hombres de la familia, cuando se van del país, son los que van a luchar
por la familia y a sacrificarse, y nosotras somos malas Bueno, por dejar a nuestros hijos. Eso tiene mucho que ver con eso que hemos estado hablando desde el principio, la feminización de los cuidados directos, que seamos nosotras quienes estemos preparando los alimentos, ocupándonos de la higiene, ocupándonos de, o sea, toda una serie de cuestiones que rebasan lo que es simplemente proveer desde lo económico. O sea, quienes tenemos que acompañar desde lo doméstico, desde lo afectivo, desde lo presencial. Y cuando cambiamos ese rol y nos convertimos en proveedoras a distancia, entonces es como si se rompiera algo. ¿Cómo es posible que seas tú quien se va y deja al niño, la niña, que te necesita, la persona anciana, la persona con discapacidad, en situación de discapacidad, que te necesita a ti, como si cualquier otra persona no pudiera también preparar alimentos, ocuparse de la higiene, ocuparse de, ya sabes, la contención desde lo emocional? Sí, es que hemos hablado bastante en la primera temporada de Descanso sobre la feminización de los cuidados, y todo esto, claro, cuando se rompe y cuando los cuidados pasan a ser transnacionales, pasan a ser a distancia, y es, en este caso, la mujer, una de las mujeres de la familia la que se va, que tiene a su cargo algunas personas, un poco que remueve esto y la gente no sabe qué hacer. Bueno, ¿y ahora quién cuida? Esa es una situación que no es nueva. En todo el mundo ha sucedido, sobre todo en Latinoamérica. Las madres deben partir a otro lugar, entonces los hijos, las personas ancianas, las personas en situación de discapacidad, quedan entonces a cargo de otros familiares. Entonces vemos los casos, por ejemplo, de muchas madres mexicanas que han tenido que partir, cruzar las fronteras, por ejemplo, y dejan entonces a sus hijos a cargo de sus madres o sus hermanas o alguien cercano a la familia. Y entonces sucede a veces cosas tan complejas, tan conmovedoras, tan terribles, como el hecho de que un hijo no vuelva a ver a su madre hasta, digamos, 8 años después, y la única comunicación sea por la vía de carta, teléfono. De hecho, durante la investigación para este episodio, yo no tenía ni idea de que eran cuidados transnacionales, transfronterizos, que son los cuidados a distancia que estamos tratando hoy. No sabía que era un fenómeno que se estudiaba, y me pareció maravilloso y muy necesario, que luego lo compartiremos en el chat de WhatsApp, estos estudios, cómo se estudia la reconfiguración de la familia. Personas que eran cuidadoras primarias pasan a ser cuidadoras secundarias, y entonces tienen que volver a aprender a cuidar de otra forma. Yo creo que debe ser un proceso bastante complejo. Además, no solo la reestructuración, la reconfiguración familiar, sino incluso hasta la reconfiguración de las relaciones sociales, ya sea esas relaciones tribales que se establecen y que de algún modo pueden constituir apoyos para esa familia que tuvo que reconfigurarse. Yo me voy y mis amigas de alguna manera se convierten entonces en apoyos para mi familia, para que mi familia cuide, o inclusive la aparición de negocios, de iniciativas de emprendimiento relacionadas con esos cuidados a distancia. O sea, y ahí es donde vemos que aparecen cooperativas de cuidados dedicadas precisamente a apoyar mediante pago, por supuesto, o sea, no están al alcance de todo el mundo, a esas personas cuidadas que se quedan entonces en el país mientras sus cuidadores primarios emigran. Personas que se quedan y que antes quizás no tenían los mismos niveles de responsabilidad, pero que como no pueden viajar, hablo por ejemplo los casos de quienes todavía están profesionalizándose, que no se pueden ir porque tienes que terminar tu carrera, pero como te vas a quedar terminando tu carrera, también te vas a quedar entonces cuidando a mi hijo o a mi mamá, a nuestro hijo o a nuestra mamá, o incluso mujeres que han enviudado, personas ancianas, personas de la comunidad LGBTIQ que como no han logrado realizarse como pareja, como elaborar su propia familia, entonces los miembros de la familia que emigran le dejan la responsabilidad de los sujetos de cuidado. Debes quedarte y desde allá yo enviaré todo lo necesario
O sea, esa reconfiguración familiar pasa también por la reconfiguración de los proyectos de vida, de los que se van, de los que son cuidados y de los que se quedan entonces como cuidadores primarios. Estaba pensando que en todo esto hay como una gran responsabilidad en las leyes migratorias. ¿Cuánto tiene que esperar una familia para reunificarse? ¿Cuántos años tienes que esperar para volver a retomar tu vida en el caso de que te hayas quedado y no puedas salir de Cuba y tengas la responsabilidad de cuidar a una persona porque su cuidado primario tuvo que irse? Yo lo he vivido un poco de cerca con amistades que han tenido que irse y han tenido que dejar a sus hijos. No solo las leyes migratorias, sino también las mismas leyes de nuestro país que amparan a las personas que cuidan. ¿Por qué? Porque ha sucedido más de una vez que al no estar la madre en el país y al necesitarse entonces de toda una serie de gestiones y de trámites para asegurar, digamos, la escuela, círculo, resulta que el cuidador primario no está, los tutores no están y entonces quienes tienen que asumir esos cuidados, esas tutorías, se ven un poco desamparados porque demora todo y entonces no solo tienes que pausar tu proyecto de vida, sino que incluso hasta esas acciones que podrías ir realizando de tu proyecto de vida no las puedes hacer. La burocracia para todos esos trámites imagino que debe ser bastante lenta también. Es compleja, es algo a tener en cuenta en esta nueva situación. Y digo nueva situación porque en Cuba siempre ha habido emigración, pero en los últimos 5 años ha sido una cosa tremenda, inmensa, que implica que hay que hacer una reconfiguración real desde las leyes, desde las políticas públicas y hasta desde la mentalidad que se maneja sobre los cuidados en este país. Y luego tener claro que la migración en la mayoría de los casos no se ha dado porque son metas o sueños personales. Es muy probable que la mayoría de familias que se hayan visto separadas por este fenómeno venga desde una necesidad de protegerse, una necesidad de comer, proteger a su familia, tener un mejor futuro, que es como una fuerza mayor que te obliga a separarte de los tuyos porque el país está en una crisis, no puedes sostener a tu familia de otra manera que yéndote. Estás escuchando El Descanso, un podcast para gente que no descansa. Si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa, te invitamos a entrar en esta zona segura. Creo que tenías un testimonio interesante del cual hablar. Pues sí, yo hace años recuerdo que conocí a una muchacha por las mismas interacciones, las mismas amistades en común en redes sociales. Para este episodio me he puesto en contacto con ella porque su historia además me parece conmovedora. Ella salió de Cuba y dejó a su hija al cuidado de su madre. Su hija era bebé y además ella también tenía un hermano que se quedó también al cuidado de su mamá con autismo y la madre tuvo que asumir como abuela la responsabilidad de cuidar a su nieta y seguir y continuar cuidando a su otro hijo menor. Ella se llama Laura Carrasana y ha accedido a contarnos su historia y a darnos su testimonio para este episodio. Hasta donde ella se ha sentido cómoda contando, me ha incluso confesado que es difícil revivir todos esos momentos, pero que entiende que compartir estos testimonios, estas experiencias de vida es absolutamente necesario en caso de que otras personas se sientan identificadas y sepan que no están solas, que al final es el objetivo de este podcast. Entonces escuchemos a Laura. Buenas, mi nombre es Laura. Yo soy madre a distancia y madre presente. Soy inmigrante en los Estados Unidos. Inmigré en el 2021 a raíz de la situación por la que estaba pasando. Tengo una hija que hoy tiene 5 años, pero hace 2 años y medio atrás, cuando me fui, tenía 2 años y medio. Ya no podía trabajar en el país por cuestiones de mi servicio social. Presenté un negocio, el cual fracasó. El dólar comenzó a subir a 75 pesos y yo, sin apenas poder trabajar, pues decidí emigrar. Tenía un visado mexicano donde podía viajar a México durante 10 años. La decisión fue bastante fuerte y más fuerte aún el hecho de despedirme, porque recuerdo que la dejé frente al televisor y honestamente no la besé porque sé que si lo hubiese hecho me hubiese quedado. Igualmente nunca me despedí de mi familia. Y bueno, cerré los ojos y dije, lo tengo que hacer porque la situación se iba a agravar y efectivamente hasta el día de hoy cada día está más grave. Entonces
Me complicó el tema de los papeles al llegar acá. Me dieron un estatus migratorio complicado. Esa es la principal razón por la cual no he podido regresar, ni he podido ver a mi hija en 2 años y medio. En aquel momento en Cuba ya era madre soltera desde los 5 meses, entonces me fue bastante complicado el hecho de tomar la decisión porque la bebé me tenía a mí. Pero gracias a Dios mi mamá aceptó. Y hasta hoy es la que tiene a mi nena. En aquel momento mi padre también estaba en Cuba y apoyaba económicamente todo el proceso hasta que yo pudiera establecerme en los Estados Unidos. El padre de la niña la ha apoyado, vive en Cuba actualmente, pero la crianza a distancia es muy difícil, principalmente porque dejas de ser la figura principal, y más cuando una niña va creciendo de 2 años y medio, ya tiene 5, pero quien tiene a su lado es a mi mamá. Es bastante doloroso ver como ella no se interesa, porque es una niña, y quien tuvo al lado es a mi mamá y a mi familia. No se interesa para nada. El cariño no es el mismo de ella hacia mí en este caso. Tengo que recordarle, enviarle fotos, videos, para que ella sienta, para que ella reconozca que yo soy su mamá. No es igual para nada. Las personas a la distancia podemos proponer, pero no podemos exigir, principalmente porque es mi hija, pero no soy yo quien está ahí con ella. A pesar de que económicamente uno mantiene y ayuda, la persona que está pasando las situaciones es allá. Entonces uno lo que hace es proponer, porque ahora mismo estamos viviendo realidades distintas. Entonces es bien complicado. Lo que más me golpea es sobre todo el cariño. Aunque uno quiera y diga soy su mamá, pero ella en su etapa de crecimiento a quien tuvo fue a mis padres y a su papá en este caso, a su madrastra, a su hermanito que nació en ese periodo. Y para mí sí es complicado porque es un dolor muy fuerte el ver cómo ella se preocupa más por su papá, por su madrastra, por su hermano. Ella tiene una hermanita pequeña acá, pero no siente el mismo cariño porque la distancia acorta el cariño, y aunque yo me muera por ella, no es lo mismo. Yo me levanto cada mañana, la veo cuando va para el círculo, cómo la visten. Yo veo absolutamente todo su proceso de crianza desde que salí de Cuba, pero aún así nunca va a ser igual. Ni nunca se va a recuperar el tiempo perdido, ni nunca ella te va a ver con los mismos ojos que ve a quien duerme todos los días con ella, a quien en su etapa de crecimiento y de conocimiento a las personas estuvo ahí a su lado. Cuando ella aprendió a caminar, yo estaba, pero cuando ya ella comenzó a hablar, yo la dejé sin hablar, y a los meses ya ella estaba hablando. Decía mamá y papá en frases cortas, pero como tal no tenía la fluidez que tiene hoy. Entonces ha sido bien difícil, han sido etapa de mucho llanto, y lo más doloroso es saber cuándo la puedes ver, porque eso no está en tus manos. No existe forma ni manera de agradecer a mi mamá y a mi papá, no las existe, porque mis padres, a pesar de tener a mi hermano que es autista, dejaron a un lado el hecho de que es su nieta y dieron la vida y es su hija, porque mi hija le dice mamá a mi mamá. Es muy difícil, lo voy a recalcar, es muy difícil. Si digo que lo hagan, les estoy mintiendo. Pero si digo a la vez que no lo hagan, también les estoy mintiendo. Creo que es un proceso que cada cual tiene que sentirse en el momento para saber si lo hago o no. Si me preguntan si lo volviera a hacer, no sé. Creo que he pasado mucho dolor. Creo que me he sentido muy pequeña. Siento que he pasado muchas cosas y tal vez te diría, bueno, no lo vuelvo a hacer. Pero hay que vivir el proceso, porque tal vez estuviera todavía en Cuba en ciertas situaciones y tal vez ella no tendría lo que tiene hoy. A distancia, por más que quieras estar, créanme que por más que quieran estar, no estás lo suficiente, porque no estás físicamente, no estás abrazando, no estás besando, no estás proveyendo físicamente. Yo te doy la comida, yo te visto, yo te baño, yo te doy... Los niños son de presencia. Eso me ha quedado muy claro. Los niños son de presencia. Los niños no entienden que si me mandas un juguete, sí me lo mandas hoy, pero mañana ella me llama y me dice, mamá, ponme dinero en el celular. Ella no me dice, mami, ¿cómo tú estás? Yo te amo. O sea, me lo dice sí, yo le digo, oye, pero ¿cómo que no me saludas? Pero los niños son de presencia, y siempre le va a faltar este tiempo que hemos estado separados.
Ha sido muy conmovedor. A mí, sobre todo, empatizando un poco y poniéndome un poco en sus zapatos como madre, con hijos pequeños, y que también he visto a otras madres que han tenido que dejar a sus hijos al cuidado de sus abuelos y tal. Me parece una historia difícil de transitar y de contar. Yo no creo que en mi caso hubiera tenido las herramientas. O sea, sin estar en su situación, no sé cómo lo hubiera llevado yo, sinceramente. Por lo general lo que sucede es que ese dicho de coaching emocional que a mí no me gusta nada, pero que es muy real. No sabes qué tan fuerte eres hasta que no te queda otro remedio que serlo. No sabes realmente cómo vas a funcionar ante una situación hasta que estás en el medio de esa situación y no te queda opción que, bueno, seguir adelante o, bueno, dejarte caer, y en el caso de personas que cuidan, dejarse caer no es opcional. Entonces, Lien, ahora vamos a escuchar a Orlando. Orlando, que además es una persona a la que quiero muchísimo, que conocí en Facebook, antes de conocer en persona a Orlando Alejandro, antes de abrazarnos, antes de alguna manera intercambiar también sobre nuestras mutuas penas. Empezamos hablando por Facebook, compartiendo memes. Yo lo veía que era tan alegre, tan un poco, digamos, irreverente, de estas personas que siempre está siendo penalizada y suspendida porque los memes son... Ya. Y yo veía una persona tan así, tan divertida, tan transgresora, y no me imaginaba cuál era la historia que había detrás. Sigue siendo esa persona, pero además es una persona que cuida a distancia desde hace muchos años de sus padres, a los cuales adora. Su padre desgraciadamente murió, pero él ha estado a distancia sin parar, constantemente dedicado, constantemente buscando el modo de apoyar, el modo de proveer, y además de todo tejiendo una red de ayuda en la cual no solo sus amistades, sus colegas acá en Cuba, todas esas personas que él va conociendo le apoyan en ese proceso, sino que además él también desde allá nos apapacha, nos cuida, nos acompaña, nos escucha. Ese proceso de cuidar y ser cuidado, y que te apoyen en los cuidados que das, fue muy interesante, porque además fue una de las primeras personas que, cuando lanzamos el pedido de testimonios para que otros escucharan y otros supieran que no estaban solos en este proceso, fue uno de los primeros en responder. Lo aprecio, y además es muy importante porque él decía exactamente lo mismo que dijo Laura. Si con lo que yo cuento, si con las sugerencias que yo doy pueden otras personas encontrar el modo y encontrar la fuerza, pues te cuento mi historia, te regalo mi historia. Pues escuchemos a Orlando entonces. Bueno, tengo a mi cargo, o tenía, a mi papá y a mi mamá. Papá de 88 años, mamá de 93. Papá falleció ya hace un mes, pero estuvo a mi cargo pues desde hace mucho tiempo, y desde que me vine a vivir a México en 2011. Papá con un cuadro de trombosis que lo dejó inválido del lado derecho, y mamá muy vital, pero con una fractura de cadera de 2018. No entiendo el que sea una responsabilidad, no entiendo el que sea una retribución, no entiendo el que sea lo que hay que hacer por amor. Que como me hace sentir la mayoría de las veces muy bien, la verdad, muy tranquilo y en paz, pero por momentos, a veces muchos momentos, agobiado, intranquilo. Es terrible estar lejos, y es terrible estar lejos con la situación que tiene Cuba, saber que la única manera en que puedes ayudar es estando lejos, y que estar cerca sería una complicación para todos. A veces es difícil sentirse el proveedor, es muy difícil. Desafíos, aparte de los que supone Cuba como sociedad en este momento, como lugar donde dos viejos, ahora uno, tengan que buscar su comida, sus medicinas, cubrir sus necesidades. Pues el desafío más grande que tengo es el mar, la distancia, que por suerte no es tanta, se soluciona fácil, solo con dinero, que a veces es muy cabrón conseguirlo, que el dinero no se agarra de las matas en ninguna parte del mundo, y si es lo que han dicho, pues es mentira, hay que trabajarlo bastante.
la verdad. Y ese es un desafío fuerte, tener siempre dinero, tener siempre trabajo para poder suplir a tus viejos de lo que haga falta. Que lo mismo puede ser una medicina, un ventilador, una lavadora, frazada de trapear, una colcha de taparse, cualquier cosa. Porque en Cuba cualquier cosa es una necesidad extrema. Trucos. Mira, ¿sabes cómo lo solucioné? Tengo la suerte de tener una casa sobrante, vamos a decirle así, si tengo mi apartamento y la casa de mis padres. Y en un momento se me hizo ya insostenible el tema de las cuidadoras para mamá y papá. Mamá no las soportaba, las tiraba. En un año tuve 18 cuidadoras que robaron, que fue un desastre. Pero en el código de familia nuevo hay una figura que contempla el cuidado. A cambio de una casa, una persona cuida a ese viejo. Está obligado legalmente, está obligado ante tribunal, la verdad. Si no lo cuida, lo puedes llevar a tribunal y puedes quitarle la casa. Los viejos, a su vez, no se pueden arrepentir. Si están bien cuidados, tienen que entregar la casa. Y ese es el truco que usé. Y el último año lo he pasado, la verdad, muy tranquilo, muy tranquilo. Ayuda, Yadi, la de mis amigos allá y aquí, la de mi familia aquí que me ha apoyado mucho, la verdad, y la de mi corazón. Ese corazón que late, carajo, y que no me deja decir no, ya no puedo más, no, ese está ahí, más ninguna. Hay algo muy interesante en esta historia que nos hace Orlando. Fíjate que es el elemento económico muy complejo en el cual hay que hacer dejación incluso a veces de propiedades para que tu familiar sea cuidado, tu familiar cuente con un cuidador primario que a veces no es ni siquiera de la familia. Fíjate bien que eso deja a muchas personas que deben cuidar a distancia prácticamente sin alternativas. Complejo. Considero que para muchas personas de nuestra red quizás esto genere muchas preocupaciones. Yo creo que es un tema bastante sensible para las personas cuidadoras en general, sobre todo en el tema Cuba. Creo que cada vez las personas se están sintiendo más el cuidar desde lejos, el solo mantener un vínculo a través de estos rituales que les llaman, que son las remesas, las videollamadas. Creo que eso, que es bastante sensible y que de momento alternativas que ha buscado cada familia siempre gira en torno a esa red de esa comunidad, ¿no? Que puede ser familia o no, familia directa o no. Al final las amistades sí en algún momento terminan siendo la familia escogida. Este tema es muy amplio, Lien. Hay mucho que seguir hablando de él. Creo que podemos trasladar la pelota al campo de nuestra audiencia, que a partir de nuestras interacciones, nuestras conversaciones en redes, pueden compartirnos sus testimonios, ya sea de forma pública o de forma privada, porque hay quien no quiere compartirlo de manera pública y eso es perfectamente comprensible. Pero bueno, nuestro canal está abierto para que nos cuenten, hagan catarsis. Sobre todo para el ejercicio del desahogo. Yo creo el ejercicio del desahogo. Que es... Si eres persona cuidadora a distancia o eres persona cuidadora en Cuba que ha tenido que acompañar los cuidados o reconstruir ese modelo familiar que tenían porque alguien se fue, pues nos encantará leerte. Y creo que con eso ya vamos cerrando este tema y trabajando, pensando nuestro próximo tema, que además es muy complejo. En el que también vendrá a quejarnos. Creo que en este todos nos vamos a quejar, relacionado específicamente con qué pasa con quienes cuidan y quienes son cuidados a la hora de recrearse, esparcirse, desarrollarse en otras áreas que no sean solamente cuidar o ser cuidado. Sí, porque no todo puede ser cuidados, también hay que relajarse y hay que recrearse. El problema es dónde y cómo y hasta qué punto hemos sido educados para asimilar esa recreación como una necesidad también para nuestra salud. Así que nada, nos escuchamos, nos vemos en 15 días, por aquí mismo, por todas las plataformas de podcast, en el descanso, porque lo merecemos. Y lo necesitamos. Síganos en nuestras redes, interactúen con nosotros y recuerde, descanse. El Descanso es una producción de periodismo de barrio con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt.
Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como @periodismo de barrio o encontrarnos en nuestro grupo de WhatsApp. Nos encantará escuchar y leer tus comentarios, sugerencias y experiencias como persona cuidadora.